Muy bien, pues vamos a comenzar con una imagen. Tranquilos que no me voy a meter en política, ¿vale? Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer hoy. Pero bueno, supongo que reconocéis algunos personajes de la portada de este libro. Es un libro que me leí este año, muy interesante. Bueno, está Martin Luther King en su discurso en el que hace muchas alusiones a la Biblia, a favor de los derechos civiles de los negros. Bueno, Donald Trump con la Biblia abierta, Jeanine Áñez, antes de la pandemia, cuando fue elegida presidenta de Bolivia y salió al palacio con un libro de 4 evangelios, como veis ahí muy grande, diciendo la Biblia vuelve al palacio, y bueno, Desmond Tutu, y es un libro que, os digo de qué trata, tal cual, es un análisis de individuos, grupos y estados que han apelado a la Biblia para promover o criticar formas de poder político, ideas que para cada uno de ellos pretenden acercar el reino de los cielos a la tierra. Y bueno, pues estas pretensiones desde que vino Cristo no son nuevas, ¿no? Las de intentar participar o traer el reino de los cielos en la tierra. Algunos de ellos han usado esta expresión literal. Hay una... A ver... Vale, hay una película que además lleva ese título, tanto en español como en inglés, de Ridley Scott, El reino de los cielos, y trata de una de las muchas cruzadas que hubo entre los siglos XI y XIII, que intentaban desde el poder político y militar establecer el supuesto reino de los cielos en la tierra. O sea, que ha sido una pretensión que siempre ha estado ahí. Pero la pregunta es, ¿qué es realmente el reino de los cielos y qué no es? Esto daría para mucho, y de hecho vamos a tener 11 sesiones acerca del Sermón del Monte, que es en el que Jesús empieza hablando del reino de los cielos, ¿no? Y es cierto que el reino de los cielos, anunciado por Jesús, para comprender un poco todo esto que hemos visto, ¿no? Este contexto de apelar a la Biblia para un estilo de vida, es cierto que no se restringe únicamente al más allá. Sí que el reino de los cielos que trae Jesús sirve también como anuncio, como imagen, como esperanza de un reino que se va a completar pues cuando Él venga, en el más allá, ¿no? Tiene también esa función. Pero no es algo únicamente restringido, ¿no? El reino que anuncia Jesús no es una idea tampoco abstracta o realizable o mística, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Últimamente, además, lo vemos sobre todo en artistas, hay una moda mucho de hablar de Dios, pero bueno, como dice también el título de la última oreja la oreja de Van Gogh, a mi manera, ¿no? O sea, pero el reino que trae Jesús es concreto, ya digo, es accesible, y sobre todo lo que nos ha convencido para en estos momentos todavía de comienzos como Iglesia, para poder abordarlo durante varias semanas de manera muy detenida, es ya el mismo argumento de este versículo, ¿no? Es suficientemente argumento para pararnos y decir, bueno, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Es decir, se trata de buscarlo y luego a partir de ahí viene lo demás, ¿no? Es una frase que ya de por sí es muy, muy fuerte. Así que bueno, vamos a estar durante varios domingos meditando acerca de cómo buscar correctamente este reino. Durante 11 semanas, como digo, va a haber algún día entre medias de tema libre, ¿no? Distintas personas de aquí de la iglesia, como siempre, vamos a acercarnos a el Sermón del Monte, que es un lugar donde se concentra de manera especial en qué consiste este reino. Y además es el discurso más largo con diferencia de Jesús. Son 3 capítulos, ni más ni menos, donde descubrir cómo es ese estilo de vida que propone Jesús para su pueblo. Y es un sermón donde, entre otras cosas, y lo van a ir saliendo en otros domingos aquí, pues como digo, es algo tangible, accesible, no es algo súper etéreo y aborda temas cotidianos del día a día, de las relaciones personales, como, bueno, en ese momento y también ahora era muy importante Jesús ante la ley que había, la convivencia, la confianza y los juramentos, si somos creíbles los cristianos, si no, las relaciones saludables como deben ser, el amor a los enemigos, habla incluso de la ansiedad, el ayuno, cómo orar, por qué orar, el amor al dinero, la ira, la reconciliación,
la reacción ante el abuso, el adulterio, el divorcio, el postureo religioso, la hipocresía y el precio también de ser discípulo. Y hoy, como introducción, vamos a ir viendo prácticamente todo el sermón durante esta semana. Hoy es introducción, un poco poner en contexto por qué esto es importante y extraer mi intención es traer alguna enseñanza, mencionar algunos aspectos que son centrales, que van a atravesar todo el sermón, que en aquel momento descolocan y que hoy también creo que siguen descolocando y retando, sobre todo a la Iglesia. Voy a mencionar en esta mañana 5 por encima, pues uno de ellos, vivencia comunitaria versus individualismo. Este, por ejemplo, nos reta hoy día muchísimo más que antiguamente. La humildad real contra la competitividad religiosa. La apariencia, si os dais cuenta, van como incluso derivados unos de otros, van muy interrelacionados, no son compartimentos estancos. Jesús abordará el tema de la apariencia versus la raíz del corazón como un fundamento del reino, y la reeducación de los deseos, es decir, a favor de nuestra felicidad, como algo bueno, y el sermón, sobre todo, obliga a tomar una decisión. Bueno, ya digo que es a modo de introducción para tomar conciencia y tratar de llevarnos también hoy ya algunas ideas para intentar aplicar. Pues un aspecto que aparece en el sermón, que rompe muchos cánones, sobre todo hoy, es que es una vivencia comunitaria, ¿vale? El sermón, y que eso choca con el individualismo. Leía al teólogo español José Antonio Pagola sobre este tema que decía: probablemente el mayor obstáculo para vivir nosotros el Sermón del Monte hoy no es su radicalidad, sino nuestro individualismo. Y hacía algunos análisis. Él decía también, la sociedad del siglo I, que es donde se da el sermón de Jesús, el yo estaba subordinado al nosotros. O sea, se daba por hecho que el existir fuera del grupo, como individuo, era casi imposible, mucho menos a nuestra manera. Las decisiones importantes que se daban, matrimonio, trabajo, religión, eran colectivas y no individuales. En otras palabras, el público que escuchó el Sermón del Monte tenía una mentalidad que era básicamente la opuesta a la nuestra, ¿vale? Porque estas decisiones, al final, decimos, no, estas son las yo decido y soy yo el que tomo la decisión. Sin entrar a qué puede haber de bueno, de malo en ambos contextos. Pero esta es la realidad, ¿no? Así que esto teniendo en cuenta además que para nosotros, que llevamos ya muchos años o siglos incluso casi de donde el individualismo es algo que no está mal visto, nos hace también más difícil, en una cultura en la que ir a nuestra bola no se ve que sea algo tan negativo como antes, el tratar de entender en qué consiste este reino, este sermón, ¿no? Es al menos como yo lo veo. Y, como digo, el sermón está lleno de apelaciones en plural, ¿vale? Porque va dirigido a una comunidad, a una colectividad, a una iglesia, a un pueblo. Y no son para personas que viven aisladas de su fe, que eso es algo también que en esta moda que hay de cierta expresividad o que ya no está políticamente incorrecto mostrarse como religioso, como cristiano, sobre todo en el ámbito de la gente más famosa, de artistas, etcétera. Es verdad que esto es algo que yo creo que es bueno lo que está ocurriendo, pero normalmente se hace desde un enfoque de una fe aislada, ¿vale? Personal, y que uno la configura a su manera, ¿no? Pero Jesús se dirige a una comunidad y usa plurales continuamente: vosotros sois, Padre nuestro. Así que es importante para estas semanas entender, cuando escuchamos esto, que está muy bien que Dios me puede decir a mí, pero que el discurso, ese reino, presupone y da por hecho una vida compartida con personas que además no hemos elegido, ¿vale? Esto yo creo que es un reto para la Iglesia moderna, no solo para Eclesia, sino para todas las iglesias actuales, de Occidente sobre todo, entender que la Iglesia es un grupo de personas que viven de la mano, unidas, que no hemos elegido, y esto es algo que, bueno, se nos atraganta quizá más que nunca comparado con cualquier otra era, y es bueno pararse, pensar y tomar nota de esta realidad. Para bien o para mal, por poner un ejemplo, el cristiano que vive en Corinto, el que recibe una carta, no se podía plantear, ya digo, simplemente estoy describiendo, no se podía plantear cambiarse de iglesia si le caía mal la gente, o si no le gustaba ciertas cosas que había dicho Pepito o Antoñito, no se lo podía plantear
porque no había otra. Era la que tenía ahí, ¿no? Y esto, más allá de una connotación cultural, anecdótica, esto es muy importante en el Evangelio. Es muy importante el asumir que tú tienes esa comunidad y que ahí te toca resolver, caminar, aceptar, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver estas semanas que sale mucho en el sermón, ¿no? Así que creo que esto es una de las cuestiones que más nos animaba también a tratar el sermón, que hay muchos desafíos y sobre todo para una iglesia como comunidad que estamos todavía comenzando. Hemos empezado con los comienzos de la iglesia, nos hemos acercado a Jesús y dentro de Jesús pensamos que esto pone las bases de la que, como hemos leído al principio, buscar el reino y todo lo demás ya va a ir llegando, ¿no? Todo lo demás, todo lo que pongamos en proyectos, en el plan estratégico, en lo que sea, en nuestras ideas, viene después. Así que, bueno, como decía, esta colectividad, de algún modo obligada, convertía, por ejemplo, el perdón y la reconciliación en bases fundamentales de la primera comunidad, ¿no? Todos los textos que estoy poniendo son del Sermón del Monte, ¿vale? Se van a ir viendo a lo mejor con más detalle. No estoy poniendo de otro lugar. Es Mateo 5, 6 y 7. Y ahí habla, pues, el reconcíliate con tu hermano, ¿no? Que a veces eso lo damos pasamos por alto. Así que no se trata, como a veces decimos mucho, que también es parte, o sea, está bien dicho, pero es parte también de una cultura individualista, este énfasis que hacemos los evangélicos de estar bien con Dios. Tienes que estar bien con Dios. Y es parte correcta, pero en el discurso de Jesús no se trata solo de estar bien con Dios o con uno mismo, sino de estar a bien con el otro. No va aparte, no es una cosa secundaria, no es una cosa accesoria. Forma parte de la esencia de ese reino que se vive o no se vive, que el mundo lo tiene como escaparate y decir, quiero ser parte de ese reino, no quiero ser. Y como digo, el sermón define a la Iglesia como un taller de restauración. Era uno de los nombres que estábamos, ¿acordáis? Votamos y ponerle a esta iglesia el taller. Pues el sermón define a la iglesia como un taller de restauración entre personas que no son diferentes, que no han vivido las mismas experiencias, ¿vale? Esto es muy importante, que no vienen de una misma educación religiosa, no han tenido los mismos discipuladores, los mismos predicadores, no han tenido una misma trayectoria, hoy más que nunca, que es un mundo global. Esto es más importante tenerlo en cuenta hoy que antes, y que no avanzan al mismo ritmo. No todos estamos en el mismo punto de madurez espiritual, aparte de tener experiencia. Así que esto es muy importante, tenerlo en cuenta si queremos funcionar como una comunidad relevante, que al final una comunidad relevante es una comunidad que pueda reflejar y manifestar el reino. Jesús no usa muchas frases para definir, tipo Wikipedia, el reino. Él básicamente lo encarna, ¿no? Lo encarna, ¿no? Con sus acciones, con sus actitudes. Esa es la mayor exposición. Bueno, de este aspecto, como decía, todos están relacionados. No me quiero enrollar mucho porque son 5, que un poco así más rápido. Vamos a tener tiempo estas semanas. Claro, si esto es una comunidad, te toca estar junto, pues el Sermón del Monte confronta algo que es una realidad en todos nosotros, ¿vale? Lo importante, esto es como cuando los políticos dicen que no hay crisis. Es lo peor que se puede hacer, el no admitir algo que está ahí, ¿no? O sea, ¿cómo vas a abordar una crisis si dices que no hay? Pues esto pasa lo mismo, ¿no? El ego está en todos nosotros, ¿vale? Hay que admitirlo y es la mejor manera de confrontarlo. Y el sermón lo hace. Es una desactivación también del juicio, lo iremos viendo, todo lo iremos viendo, ¿no? Y de la crítica para ponerlo al servicio de la empatía. Que la empatía es tratar de ponerte los zapatos del otro, decir, chico, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Por qué esta persona responde así? El viernes en la comida que tuvimos los hombres, me acuerdo que esa conversación surgió, no me acuerdo ya con quién estaba hablando, pero como algo que haces, un chascarrillo, hasta un chiste, que lo puedes hacer con alguien y te ríes, para otra persona puede ser algo que le sienta mal, ofensivo, hiriente, que ha sido a por esa persona. Entonces, hay que entender por qué esta persona reacciona así, ¿no? Y eso está también detrás del Sermón del Monte, la empatía, ¿no? Hay un texto muy, muy luminoso que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
bueno, texto conocido, pero no por ello menos importante, ¿no? Así que la tolerancia interna, por usar una palabra más moderna, del reino, es importante que no es relativismo ni cristianismo light, ¿no? Hay gente que entiende que a veces el tolerar o el comprender es cristianismo light, pero en el Sermón del Monte vamos a ver que no es así, que tiene que ver más con una paciencia compasiva, me encanta esta expresión, paciencia compasiva, con una correcta consideración, que es el texto que estamos viendo, con uno mismo, con entender que uno es un ser, somos caídos, ¿no? ¿Cuánto cantamos? Señor, soy ser caído, no merecía nada, pero luego hablamos del otro como si estuviéramos por encima. O sea, al final el texto, el reino, tiene mucho que ver con comprender realmente en qué consiste la gracia, que la cantamos, la predicamos continuamente y hay que hacerlo porque necesitamos repetirlo, pero en muchas conversaciones que nos salen es como si no tuviéramos ni idea y renegásemos completamente del concepto de gracia, ¿no? Así que, bueno, el no juzgar de este modo trata de comprender en qué consiste esta gracia y entender, pues eso, que todos vivimos de nuestro padre y nuestra madre, que somos seres falibles en todo, hasta nuestro acercamiento a la Biblia. El otro día con un amigo teólogo dijo algo que me chocó y luego pensando digo, creo que tienes razón. Me dice, mira, dice, no interpreta igual la Biblia, de verdad, o sea, tú escúchale, un rico que un pobre. Me quedé así. Dice, ¿no lo va a interpretar, tío? Y me di vuelta y digo, pues probablemente tenga razón. O sea, hay que entender de dónde viene la gente y todo. Y no es que la Biblia cambia, cambian nuestras gafas. Y no es una gafa solo de la cultura, de dónde venimos, sino de nuestras vivencias. Entonces también tenemos que ser comprensivos con cómo el otro, no solamente cómo ve la Biblia, sino cómo ve todo, cómo ve las relaciones, qué le molesta, qué no. Hay que preocuparse también por saber cómo son los otros, que es la mejor manera de tratar. Y de esto también va a hablar mucho el sermón. Al final es entender que todos somos humanos falibles. A veces nos llama la atención cuando escuchamos, ¿no? El Papa es infalible, pero ¿cómo puede ser eso? Pero a veces hablamos de millones de cosas como si fuéramos infalibles también nosotros en nuestros juicios, conclusiones. Entonces, bueno, hay un punto de humildad y sobre todo, insisto, creo que es paciencia compasiva con el otro, toma de conciencia de nuestra condición caída y de que todos somos objeto de la gracia de Dios. Un texto que ha trascendido esto hasta la gente no creyente, lo dice continuamente, ¿no? Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Muy relacionado con esto, muy relacionado está pues la apariencia. Jesús hace una crítica a muchas de nuestras publicaciones de Instagram, ¿vale? O sea, eso aparece ahí en el texto original, Instagram, luego lo han borrado, pero algunos dicen que estaba ahí, no. Y hay una anécdota que lo leí hace poco, digo, mira, tiene relación. Este es un actor que presentó un documental en una sala y fue noticia en muchos medios el hecho de que publicó una foto en sus redes sociales con las únicas 5 personas que fueron a ver su documental en el estreno. Y bueno, sé que está aquí Curro del mundo del cine. La noticia no era tanto que hubiera poca gente en un estreno de una película española, que a veces es verdad que no hay gente. No, me está diciendo Curro que sí, que es verdad. Pero la noticia era que el hombre lo publicó siendo, entre comillas, ¿me entendéis?, un fracaso, ¿no? Y eso salió en varios periódicos. O sea, ¿qué mundo vivimos que alguien que hace una foto de su normalidad, de lo que ha ocurrido, que ocurre, de repente se convierte en noticias para decir, ¿esto del postureo qué es? ¿Qué tipo de dictadura es? A ver si vienen unos helicópteros y se llevan al dictador, ¿no? De la dictadura de lo políticamente correcto. Y bueno, pues el actor dijo, he tomado aquí, porque publicó un texto junto a la foto, dice, he decidido rebelarme contra la tiranía del éxito en redes sociales. Si al teatro le faltan 2 filas, no lo enseñes, que va a parecer un fracaso. Dice, pero eso no es verdad. Dice, yo antes me enfadaba cuando veía el teatro vacío. Ahora entiendo que hay que estar muy agradecido por la gente que asiste. Bueno, es una actitud curiosa, diferente, y bueno, que tomemos en cuenta que esta cultura de la apariencia, pues estamos en este mundo y se instala en todos nosotros, en la iglesia y en quien más o en quien menos, a todos, por lo menos yo hablo por mí mismo,
nos importa en cierto grado el qué dirán, qué van a pensar, en qué situación estamos, si lo que hemos hecho ha tenido éxito o no, todo eso está ahí, ¿no? Y la Iglesia, como digo, podemos estar haciendo cosas para que otros nos reconozcan perfectamente. Ya hablé yo la otra vez y digo que es una enseñanza para mí el primero, como decía, de que al final todo hay motivaciones mezcladas. Tenemos que ver, sacar las bolas rojas de las que no son saludables y las que son saludables, pues ir adelante para en ese cóctel hacerlo correctamente. Pero podemos hacer cosas para que nos reconozcan, para darnos una falsa identidad, ¿vale? Sin embargo, Jesús denuncia radicalmente este tipo de religiosidad. ¿Se acordáis? Los fariseos, todo esto, ¿no? Esto está hoy día igual. Y hay muchísimos textos sobre esto, ¿no? En la apariencia versus motivación del corazón. No seas como los hipócritas, tu Padre que te ve en lo secreto, cuidado de practicar vuestra justicia delante de los demás para ser vistos. O sea, es muy directo, no tiene ambigüedad. Es una de las cosas positivas del Sermón del Monte, que es poco ambiguo, ¿vale? Hay muchos textos de la Biblia que son muy claros, ¿no? Y el Sermón del Monte, en general, basta leerlo para darse cuenta. Así que, bueno, importante que el sermón, como cultura de eclesia que estamos desarrollando, que ojalá que podamos tener muy claro cada día más, pues que se nos llama a realizar determinadas prácticas cristianas en secreto, hay otras que no, y que esto además trae, al final Dios todo lo que pide porque trae beneficios para nosotros. Dios no necesita nada de nosotros, es por nuestro beneficio, ¿no? Y, por ejemplo, pues el ser libres de la dependencia de la validación externa. En el momento en que yo esto lo he vivido muchas veces, he visto a gente hasta llorar porque me estoy acordando de otras épocas, de, por ejemplo, poner un mercadillo el sábado para vender cosas con un fin social, tal, en la iglesia, y me acuerdo que se abrió el sábado y creo que no vino prácticamente nadie. Esa persona ponerse a llorar, tal, o no sé, es normal, quiero decir, no hay ningún tipo de juicio, entenderme, pero de algún modo creo que todos podemos ser más libres si lo hacemos como decimos que es para el Señor, que esto lo hemos querido hacer, y si hay algo que no sale o no tiene alcance, pues nada, rectificar, hacerlo de otra manera, y que podamos saber que el Señor pues también mira el corazón y que al final nosotros no somos ni los salvadores, ni los iniciadores, ni los culminadores de ningún tipo de obra. Al final es Dios el que lo que hace, y lo que sí sabemos es que estamos llamados a practicar lo que Él nos dice. El resultado no es cosa nuestra. Y el resultado de gente que venga, pues oye, escuchas de otros países donde... esto también lo dijo una vez José de Segovia, me acuerdo, que decía, pues yo aquí he dado sermones evangelísticos, dice, en casi ninguno he visto a nadie que venga al frente así diciendo, me he convertido, con este sermón he llegado a Cristo. Dice, vengo de México, donde di un sermón y al terminar, el que presidía dijo, aquellos que habéis venido, había mucha gente nueva, dice, salieron no sé cuántas docenas al frente. Bueno, pues en un contexto tiene más éxito y nos alegramos que en otro, pero al final la obra es de Dios. O sea, es decir, nos tendría que dar en un sentido lo máximo posible, un tanto igual. Entenderme, no nos da igual que hablemos y nadie se convierta, pero que los resultados los dejemos en manos de Dios, creo que trae liberación, y que este principio del reino contra el autobombo, creo que también crea un ambiente en el fondo en el que todos queremos estar, un ambiente de libertad fraternal, donde las personas viven sin la presión de tratar de demostrar que eres mejor cristiano que el que está al lado sentado. O sea, eso Dios, Jesús, lo rompe por los aires, y además, seamos sinceros, o sea, que de venir a la iglesia, de tratar de ir con una máscara, si un día estás triste, tener que sonreír, o sea, todo este tipo de cosas realmente no son saludables para una iglesia, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que mostrar que somos mejores cristianos que el de al lado, y eso, teniéndose en cuenta, además esto es una cadena, porque si sabes que la gente no está haciendo las cosas de forma para que se vean, también te atreves menos a juzgar, porque dices, chico, que esta persona ha hecho esto, pero es que a lo mejor está haciendo otras cosas. Es que a lo mejor el testimonio aquí le ha fallado, pero en otras áreas me ha fallado a mí y a él no. O sea, se crea un ambiente donde se disipa
el juicio, el ser duros unos con otros y sin la presión de demostrar nada, ¿no? Esto lleva también a otro punto que atraviesa todo el sermón, que reeducar los deseos a favor de nuestra felicidad. Sabéis que la bienaventuranza, el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, que muchas Biblias traducen no como bienaventurados los, sino felices los que tal, felices los pobres, felices los... Y es el término que en aquella época se podría, pues eso, traducir como felicidad. Y así es como comienza el sermón. Pero la felicidad, el ser feliz, el ser plenos, el buscar una vida con propósito, no se reduce a las bienaventuranzas, ¿no? Sino solo al sermón. Y es muy interesante que Jesús no solamente nos llama a que cambiemos de conducta, sino que expone el marco, se pone como un espejo de aquello que admiramos y deseamos y nos llama a tratar de que cambiemos el objeto del deseo. Es decir, un texto muy, muy claro, ¿no? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. O sea, es un diagnóstico espiritual, ni siquiera es un mandamiento, no es una advertencia, no, es un diagnóstico. Dice, donde tengas tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Esto, piénsalo, que es así, ¿no? Así que es un espejo para que analicemos qué cosas han capturado nuestro corazón, qué marca al levantarnos por la mañana nuestros objetivos, más allá de lo necesario, lógicamente, del trabajo, subsistencia, ¿no? Pero ¿qué me motiva a mí en los próximos meses, años a vivir? Analizar si, que irá saliendo en el sermón, si es el dinero, si es el que dirán, si es, no sé, tantas cosas. Pero me parece un reto muy bonito también que el sermón no pregunta, ¿me estás obedeciendo? Sino que dice, ¿qué es lo que amas? ¿No? Como a Pedro, ¿me amas? ¿Te merece la pena vivir para ello? ¿Cuál es tu propósito vital? Bueno, hay muchas más otras cosas, pero sí que como... Me salta un punto, ¿no? Vale, pues no está mal puesto. Esto para que estéis atentos, porque creo que no me lo he saltado. Vale. Ah, sí, tenía, para no hacerlo larga, quitado uno, pero bueno, vais saliendo. Es verdad. Sí, sí. Bueno, eh, el sermón termina exigiendo una decisión. Esto es algo que en esas encuestas que aparecen en el CIS, aquí no vale lo de ¿te consideras católico practicante o no practicante? El sermón no solamente informa, sino que pretende transformar a quien lo escucha y lo practica. Y además fijaos que es en el último capítulo, es un poco casi el final del sermón, en el que Jesús empieza a decir como el que oye estas cosas y las hace, será como tal. Eh, no todo el que me dice Señor, Señor está diciendo está muy bien lo que decís, lo que cantáis, lo que predicáis, pero esto se trata de vivencia, se trata de 24 horas. Y bueno, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? Así que o se es discípulo o se rechaza serlo y no expone la existencia de lugares neutrales, ¿no? Así que bueno, nuestra oración para estas próximas semanas pues es para que el reino de los cielos, a ver si lo conseguimos con la ayuda del Espíritu Santo, yo creo que sí, que pueda ser cada día una realidad más tangible en Iglesia, que cada día un poquito más, decir, oye, esto que se ha estado hablando del sermón, a mediados de año, que podamos decir, es que se nota que lo hemos escuchado y nos lo hemos tomado un poco en serio y que el Señor ha tenido gracia con nosotros y que otros de fuera de la Iglesia también puedan ver en nosotros esta vivencia contracultural, salvadora, porque al final el reino de los cielos es un rescate de una vida en la que el pecado es y el desconcierto es el que guía, ¿no? Así que otros puedan ver en nosotros esta vivencia que es posible realizar, ¿vale? No, si lo analizamos paso a paso, es posible realizar, o sea, no es inaccesible. Y que al final libera, como hemos comentado en esta mañana y como vamos a ir viendo, que crea lazos de amor real, ¿no? Esto era lo que Robbie Williams en su canción tanto deseaba, ¿no? Un amor real. Pues el Sermón del Monte tiene que ver mucho con esto, con un amor real, real, profundo, comprometido, que mira más allá
de lo que a veces nuestras emociones nos limitan y que, por tanto, pues merece la pena ser vivido. Así que el Señor tenga gracia y que podamos ir creciendo en esto.